voy a solamente vamos a repasar, recordar que hemos visto las derivaciones bipolares estándar de 1, de 2 y de 3, sus características, su morfología, la presencia de la onda PER, complejo QRS, cómo el QRS es positivo en todas las derivaciones. También hemos visto que de 1, de 2 y de 3 tienen amplitudes diferentes, es decir, voltajes diferentes. El voltaje más pequeño, digamos, es el de 1, ¿no? Y el voltaje más amplio es el de 2. También hemos visto que hay una ley, la ley de Eindhoven, que dice que si conocemos el voltaje de dos de las derivaciones, también conocemos el tercero, ¿no? ¿Verdad? Porque D1 más D3, los voltajes del D1 más el de D3, el voltaje del D1 más el de D3 va a ser igual al de D2. ¿Verdad? Entonces D2 menos D1 igual a D3, D2 menos D3 igual a D1. Es fácil, ¿no? Entonces, siempre que conozcamos los voltajes de dos derivaciones, podemos calcular inmediatamente el voltaje de la tercera. A eso se conoce como ley de Eindhoven, es una ley que siempre se da, que se va seguramente en práctica van a ver y vamos a ver cuando saquen los electrocardiogramos. Luego, ahora hablaremos de las derivaciones precordiales o las precordiales. Estas derivaciones, las derivaciones precordiales, consisten en registrar los potenciales de acción o hacer el registro electrocardiográfico de la carga eléctrica del corazón, situando los electrodos en la pared anterior del tórax, ¿no? En la superficie anterior del tórax. Estos electrodos los vamos a situar directamente sobre el corazón, porque si ustedes observan en esta figura, ¿no? Estamos situando los electrodos, pero láser, y estos son los electrodos que vamos a situar para estas derivaciones inmediatamente delante del corazón. Aquí se conecta en el precordio el terminal positivo, el que va a recoger la carga eléctrica que está quedando o que está llegando a la superficie del cuerpo. Y el terminal negativo va a estar se va a distribuir, digamos en este caso, en partes iguales entre el brazo derecho, la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Entonces aquí vamos a tener, y este terminal negativo además va a ser tierra, ¿no? Que va a ser tierra. ¿Cuántas derivaciones tenemos? Tenemos 6 derivaciones precordiales. V1, verifica V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Esas son las 6 derivaciones precordiales. Entonces tenemos 6 electrodos diferentes que hay que colocar en la superficie del tórax, en la superficie anterior del tórax, delante del corazón. ¿Sí? Estas derivaciones van a entonces recoger el potencial eléctrico del músculo cardíaco que está, digamos, en la superficie de la piel, inmediatamente por delante del músculo cardíaco. Bien. Para entender bien estas derivaciones y sus implicancias,
Vamos a hacer aquí un poco grande del corazón y tratar de ver cómo funciona, ¿no? Bien, entonces vamos a bien. Ahora, vean, estas derivaciones las vamos a colocar entonces en la pared del tórax, delante del corazón, ¿no? La superficie, la piel del tórax, la parte anterior, inmediatamente por delante del corazón. Estos electrodos entonces tienen que estar ubicados en lugares anatómicos muy específicos. No los podemos colocar donde nosotros queramos, sino tienen que estar ubicados en lugares anatómicos muy puntuales, que estén también topográficamente relacionados con el corazón, ¿no? No por colocar B1 donde se me ocurra, B2 donde se me ocurra, no es así. Vean, ¿cómo se coloca? Esta es la progresión de los electrodos, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. Por eso van de 1 a 6, en orden a seguir. En el electrocardiograma van a ver ustedes que cada uno de los electrodos tiene también su indicación, entonces tienen que buscar B1 y colocar en el lugar donde tiene que estar B1 colocado, no pueden colocar donde quieran. Entonces, B1, fíjense, está en el cuarto espacio intercostal derecho, línea paraesternal, es decir, ¿no? En el borde derecho, digamos, del esternón, pero en el cuarto espacio intercostal. B2 está en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal también, ¿no? En el borde izquierdo del esternón, en el espacio intercostal, en el cuarto espacio intercostal. Ahora, luego viene B3, que tiene que estar entre B2 y B4. Entonces, antes de colocar el electrodo B3, primero tengo que colocar el electrodo B4 para saber dónde exactamente voy a colocar B3. Porque, vean, aquí hay diferencia entre un tórax amplio y un tórax estrecho, ¿no es verdad? Para saber exactamente dónde voy a colocar, primero tengo que colocar B4. Y vean, B4 tiene también su ubicación anatómica precisa. Está en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Entonces, ¿no? Digo la clavícula, ustedes saben ahí la topografía, la línea media clavicular que baja. Nosotros nos dice la línea medio clavicular pasa por encima del pezón, pero eso es también muy relativo, ¿no? No siempre es así, entonces no nos guiemos por eso, sino por la clavícula, la línea media clavicular. Entonces, fíjense, tomamos la mitad de la clavícula y bajamos y colocamos en el quinto espacio intercostal izquierdo el electrodo. Una vez que ya tengo este y este electrodo, voy a colocar B3, porque ya sé exactamente el lugar, el sitio exacto, ¿no? La mitad entre estos dos. Luego voy a colocar B5, que está también en el quinto espacio intercostal, pero en la línea axilar anterior, sobre la línea axilar anterior. Y finalmente B6, que también está en el quinto espacio intercostal izquierdo, pero sobre la línea medio axilar. Entonces tomamos del fondo de la axila una línea que baje hacia abajo, una línea vertical, y que cruce con el quinto espacio intercostal.
Bien, ¿cómo se ubica en práctica más objetivo, digamos, ¿no? ¿Cómo se ubica el cuarto espacio intercostal? No es fácil de ubicar el cuarto espacio intercostal. Generalmente lo que tenemos es una referencia anatómica que ubicamos primero la horquilla o escotadura del esternón, ¿no es verdad? Y bajamos sobre la superficie de la cara anterior del esternón un poquito, unos 2 centímetros. También esto puede variar, esternones más chicos, esternones más grandes, ¿no? Pero bajamos, vamos palpando y encontramos lo que se llama el triángulo de Gouge o Lewis, ¿no? O Lewis también. Bajamos y encontramos el triángulo de Lewis. Una vez que encontramos este triángulo, estamos sobre el segundo espacio intercostal, por acá. Entonces, vean, si aquí está esa depresión clarísimo que vamos a ubicar, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, ¿no? Vamos bajando, fácil y bajando. También aquí, no es tan fácil en algunos pacientes obligados, entonces es más fácil encontrar los espacios intercostales, pero una persona obesa, ¿no? Una obesidad mórbida, mucho más difícil, ¿verdad? No es tan fácil, pero tenemos referencias anatómicas. Una vez que encontramos el cuarto espacio intercostal derecho, colocamos el B1. Cuarto espacio intercostal izquierdo, paraesternal, B2, B4, B3, B5 y B6. Ahora vean, ¿dónde están sobre el corazón ubicados estos electrodos? Si aquí estaría el corazón, entonces B1 estaría ubicado más o menos aquí, entre la aurícula derecha y el tabique. ¿Sí? B2 entre la aurícula izquierda y el tabique también, ¿no? B3 estaría por aquí, ¿sí? B4 aquí. B3 es un poco más abajo, el espacio exacto entre B4 y B2. B5 aquí y B6 aquí. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta, esto es importante para ver por qué se dibujan los electrocardiogramas como se dibujan, porque vamos a ver que el trazado de B1 de B2 va a ser diferente al trazado de B3 y además muy diferente al trazado de B4, de B5 y de B6. ¿Ya? Entonces, y esto se debe a que, recuerdan, ¿qué es lo primero que se despolariza? El nódulo sinusal, luego la aurícula. ¿Y qué cosa están recogiendo los electrodos? ¿Las cargas positivas o las negativas? Las negativas, ¿no es verdad? Que están yendo hacia la superficie. Entonces, ya hemos dicho que si colocamos cargas negativas aquí, estamos diciendo que se está despolarizando el músculo y las cargas negativas están quedando fuera. Entonces está despolarizada la aurícula, se ha despolarizado la aurícula. ¿Y qué tipo de cargas hay aquí? Cargas negativas. Y este electrodo, que es un electrodo explorador, acabamos de decir que el electrodo explorador es el que vamos a colocar sobre la superficie del cuerpo, ¿no? La superficie anterior del tórax. Si este electrodo, que es el electrodo explorador, ¿qué está recogiendo en este momento? Cargas eléctricas negativas. ¿Y entonces cómo creen que será el complejo QRS? ¿Positivo o negativo? Negativo. Y entonces, fíjense, vamos avanzando con
con las derivaciones, ¿verdad? Tenemos V1 y V2. Si ustedes observan las derivaciones de V1, aquí tenemos sus libros, deben estar también. Fíjense, tenemos la onda T, el complejo QRS y la onda T. ¿Cómo está este complejo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Está por debajo del isoler. Eso se debe a esta característica, que los electrodos están ya sobre superficies negativas, que es donde se ha empezado a despolarizar el corazón. ¿Sí? Este y este electrodo están sobre superficies negativas. Por eso tenemos esos VS que son negativos. ¿Qué parte del corazón todavía está positiva en este momento, cuando se han despolarizado las auriculas? O sea, de superficie, no del corazón, sino qué parte de la superficie del cuerpo está positiva. Esta parte. Porque el corazón todavía no está despolarizado, el ventrículo, perdón, todavía no se ha despolarizado. Entonces aquí hay cargas positivas y la despolarización está viniendo desde la aurícula hacia la punta del corazón. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, este electrodo, el electrodo, bien, está claro, ¿no? Cómo salen los complejos QRS en las derivaciones V1, complejos QRS negativos por debajo de la isoeléctrica. Y además, tienen la morfología, que es importante, complejo, la onda P, complejo QRS y la onda P. Onda P, complejo QRS y onda P. Está claro, tiene todo lo que tiene que tener. Entonces, estos son normales. Estos trazados son normales, pero son normales para V1 y para V2. ¿Sí? Si en el electrocardiograma vemos el V1 y V2 negativos, nos quedamos tranquilos, porque tiene que ser negativo ese trazado. Bien, si vamos a V3 ahora, aquí no vamos a ver a V3 en esta explicación, pero hablaremos de V3. V3 está aquí, ¿sí? Y V3 nos está recogiendo ya la parte de despolarización, digamos, del tabique. Y vean, V3 está situado entre cargas negativas y cargas positivas. Entonces V3 va a tener un trazado más o menos así. ¿Qué podemos ver de este trazado? ¿Qué domina en el complejo QRS? ¿Es positivo o es negativo? Tal vez es demasiado grande, hasta ahí lo haré. Ahora parece positivo, ¿no? Pero vamos a hacerlo hasta que sean iguales. ¿Sí? Entonces comparte cargas. Entonces cuando observamos el complejo QRS en V3, vamos a ver que no es ni positivo ni negativo. Ahí comparte cargas positivas y negativas. No es ni francamente negativo como V1 y V2, ni francamente positivo como van a ser V4, V5 y V6. ¿Por qué estos van a ser francamente positivos? Porque ¿dónde están los electrodos? Donde hay dominio de cargas positivas. ¿Sí? Recuerden bien todo este mecanismo de la despolarización, porque después vamos a hablar del eje eléctrico y cómo el eje eléctrico avanza hacia las cargas positivas. ¿Ya? Bien, pero por el momento nos quedaremos aquí. ¿Sí? Ahora, veamos los QRS de V1, V2 y V3. Ustedes vean, tenemos la onda P, complejo QRS y onda T. La onda P, QRS, onda T, complejo
onda P, complejo QRS y onda T. Están completos, ¿no es verdad? Toda la morfología del electrocardiograma está presente, no le falta nada. Pero ¿qué nos llama la atención de los complejos QRS? ¿Son positivos o negativos? Positivos. ¿Ven? Estos tres entonces, que están sobre cargas positivas, son francamente positivos, totalmente positivos. ¿Pero son iguales? ¿Cuál es el que más voltaje tiene? Y el que menos voltaje tiene, V6. ¿A qué se debe esto? Fíjense, V4 está sobre la punta del corazón. ¿Sí? En cambio, V6 ya está un poquito alejado del corazón. Observamos dónde la línea axilar, medio axilar está aquí. Entonces V6 ya está lejos, no está sobre la punta del corazón. ¿Sí? Por eso es que este complejo, el complejo QRS de V4, es el más potente, el que más amplitud tiene, el que más voltaje tiene, si quiere. ¿Sí? Bien, entonces, está claro, ¿sí? Son los complejos. Ahora fíjense, aquí tenemos a los 6, a las 6 derivaciones, ¿no? V1, V2, V3, V4, V5 y V6. V1 y V2 tienen onda P, complejo QRS y onda T. Onda P, complejo QRS y onda T. Pero ¿qué nos llama la atención? Que el complejo QRS es negativo. ¿No es verdad? Debido a que los electrodos que están recogiendo las cargas están sobre superficies que ya están despolarizadas y que las cargas negativas están llegando a la superficie de la piel, ¿no? V3, fíjense, comparte, ¿no? Entre por encima y por debajo de la isoeléctrica. El complejo QRS no es ni francamente positivo ni francamente negativo. ¿Por qué? Porque está entre las cargas positivas y las cargas negativas, distribuyéndose. Pero V4, vean, tiene onda P, complejo QRS y onda T. El V5 también, onda P, complejo QRS y onda T. V6, onda P, complejo QRS y onda T. Estos son francamente positivos, pero la diferencia entre los tres es que va disminuyendo el voltaje a medida que los electrodos se van alejando del corazón. El más potente es V4, porque está exactamente sobre la punta, luego V5 y V6. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ahora veamos las últimas derivaciones, las unipolares de las extremidades. ¿Por qué se llaman unipolares? Porque solamente vamos a tener un electrodo explorador y vamos a tener también electrodos que se conectan en las otras extremidades, pero que van a tener un papel negativo en tierra, ¿ya? Entonces no van a tener dos polos claramente indicados sobre la superficie del cuerpo, sino uno solo. Por eso se llaman unipolares o monopolares, ¿sí? De las extremidades. Estas tres derivaciones son AVR, AVL y AVF. Esta A significa ampliar, ¿sí? ¿Por qué se llaman ampliadas? Porque ya tenemos las otras derivaciones de los miembros, recuerden, las bipolares. Entonces estas son unas más que se recogen de los miembros. Pero aquí hay un solo electrodo, no comparte cargas, como un electrodo
explorador y un electrodo negativo. Hay un solo electrodo que es el explorador. Ese es este terminal positivo que se va a colocar en una sola extremidad. Por ejemplo, tenemos ADR que colocamos el electrodo explorador en el brazo derecho. ABN que vamos a colocar el electrodo explorador en el brazo izquierdo, y ABF vamos a colocar el electrodo explorador en la pierna izquierda. ¿Ya? Cuando tanta cantidad de cables hasta ahora, ¿no? Sin embargo, ¿ya? Para las manillas que se colocan para los brazos y la pierna, van a recoger igual las cargas eléctricas, mismas manillas para las regulaciones bipolares como para las unipolares. No es que hay que colocar dos manillas. Bien, entonces, ahora vayamos a ver cómo son los trazados electrocardiográficos de ABR, ABN y ABF. Fíjense, ABR, ¿cómo es el trazado electrocardiográfico? Negativo. Y fíjense que aquí hasta la onda T es negativa, porque nosotros la onda T estaba por encima del misionero. Y este trazado no solamente va a ser el complejo QRS, sino hasta la onda T está hacia abajo. Eso es normal que ocurra eso. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, así como estas cargas negativas se proyectan hacia la superficie del cuerpo, también se proyectan con fuerza ¿hacia dónde? Hacia el brazo derecho. Entonces, ¿qué es lo que está recogiendo esta manilla, este electrodo explorador que está aquí? Cargas negativas, fuertemente negativas. ¿Sí? Por eso es que este trazado se lo ve hacia abajo. ¿Sí? Esto es la despolarización, digamos, del ventrículo, pero lo vemos hacia abajo por el comportamiento de las cargas eléctricas. ¿Está bien? Cuando vean ustedes un electrocardiograma con ABR negativo, tanto en la onda, en el complejo QRS como en la onda T, es normal. ¿No? Bien. Ahora, ABL. ¿Ya? ABL, el electrodo positivo, el electrodo explorador está en el brazo izquierdo. L quiere decir en inglés left, izquierda, ¿verdad? R, right, derecha. De ahí viene ABL y ABL. En este caso es ABL, left, izquierda. Si fuera en español, ¿qué tendría que ser? ABI, ¿no? Lamentablemente ya el código internacional de la electrocardiografía está en inglés, ¿sí? Entonces hay que aprender esos elementos. Ahora, vean, bien, entonces, ahora, si ustedes observan cómo se va despolarizando el corazón, hay un dominio, ya no hacia abajo y hacia arriba, digamos, sino si vemos de derecha hacia izquierda, el dominio de las cargas negativas está en la derecha, ¿no es verdad? Y el dominio de las cargas positivas está en la izquierda. Y estas cargas positivas están influyendo al brazo izquierdo. Entonces, cuando colocamos el electrodo explorador en el brazo izquierdo, recogemos este dominio de cargas positivas del lado izquierdo, porque así ya está yendo la despolarización. Sí, esta es la dirección de la despolarización. ¿Sí? Entonces,
Y entonces, como ustedes pueden observar, el complejo QRS aquí va a ser positivo, ¿no es verdad? Tenemos la onda P, complejo QRS y la onda P. Todo está positivo, ¿sí? Si observamos la derivación ABF, bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que el dominio de las cargas negativas o positivas, perdón, están hacia abajo y hacia la izquierda, hacia la pierna izquierda. O sea, este es el dominio de las cargas positivas. Así como el brazo derecho es cargas negativas, ¿verdad? Y como la despolarización viene en este sentido, el dominio de las cargas positivas está en la pierna izquierda. Entonces vean cómo el complejo QRS también va a ser positivo, ¿no? Porque aquí te va a haber cargas positivas. Entonces, el complejo, la onda P normal, complejo QRS y onda T, el complejo QRS positivo. Entonces eso es algo que siempre hay que observar. Si vemos a los tres trazados ABL, ABL y ABF, ¿qué nos llama la atención? Que ABL entonces es negativo, ¿no? Porque está aquí donde está recogiendo la carga negativa de la despolarización. Incluso la onda T. Y en cambio, el complejo QRS de ABL ya es positivo y de ABF es también positivo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está siendo influenciado por las cargas positivas. Recuerden esos conceptos. Bien, hasta aquí entonces lo que es el electrocardiograma normal, su morfología, sus QRS, esos son las P, esos son las T. Una cosa entonces que tenemos que recordar que si bien tenemos el trazado didáctico, pedagógico, ¿no? Que nos muestra la onda P, la onda Q, la onda R, la onda S y la onda T. P de despolarización de la aurícula, complejo QRS de despolarización del ventrículo y onda T de repolarización del ventrículo, no siempre los electrocardiogramas son iguales a eso, ¿no? De hecho, fíjense aquí, ABL totalmente diferente, ¿no? Invertido el complejo QRS y hasta la onda T está invertido. El complejo en ABL y ABF se parece más, ¿sí? Pero también, si ustedes observan, por ejemplo, en ABF y ABL hay onda Q. No hay. Entonces aquí ya estos serían solo R y S, ¿no es verdad? Ya no hay la onda Q. En algunos complejos sí vamos a observar la presencia de la onda Q, pero en la mayor parte, en realidad, la onda Q no aparece, ¿sí? Y enseguida vamos a ver por qué se dibuja la onda Q, ¿sí? Y por qué la onda Q es negativa y la S también es negativa, es decir, por debajo de la isoeléctrica, cuando son ondas de despolarización, que normalmente deberían estar por encima. Si es la despolarización del ventrículo, debería ser, digamos, onda P, despolarización de la aurícula, y onda L nomás, ¿no? De despolarización del ventrículo, y no el complejo QRS, un complejo de ondas, unas que bajan, que suben y otras que bajan. Eso vamos a ver. Pero bien, está claro entonces que hay diferencias, ¿no? Que también otro elemento importante es que los voltajes
de las diferentes ondas van a variar, no son los mismos. Para empezar, los voltajes de las derivaciones de los miembros o de las extremidades son voltajes bajos, que van desde 1,5 a 2,5 milivoltios, menos incluso, en el caso de D2, por ejemplo, puede ser, perdón, de D1, que puede ser menos incluso de 1 milivoltio el voltaje del VDS. Y hay voltajes como los que están en el precordio, V4, V5, V6, que pueden ser hasta 3 o hasta 4 milivoltios, ¿no? De hecho, entre derivaciones va a haber diferencias en los voltajes. ABL, ABL, ABF, D1, D2, D3 van a tener siempre voltajes bajos, menos cuadrados grandes, menos cuadraditos pequeños hacia arriba, en sentido vertical. Pero entre las propias derivaciones, fíjense aquí cuál de estas dos derivaciones tendrá un voltaje mayor. Podríamos ver que, vean, ABF, ¿no? Y ABL, fíjense, ABF, digas, casi un cuadrito de diferencia, ¿no? Pero donde más se notan estas diferencias de los voltajes son aquí, ¿no? Vean, el voltaje de V1 es menor que el voltaje de V2, porque el voltaje de V1 está sobre la aurícula derecha, ¿sí? Y la influencia del ventrículo y la aurícula derecha, que tiene menos masa muscular, en cambio el ventrículo izquierdo tiene más masa muscular. Y ni qué decir de la diferencia entre V4, V5 y V6, ¿no? Vean cómo el voltaje va cayendo. Entonces también hay que observar esas características de diferencias. Y también hemos visto el voltaje en estas tres derivaciones, ¿no? Las D1, D2 y D3. Es decir, como D1 tiene el menor voltaje, D2 tiene el mayor voltaje y D3 el voltaje intermedio, ¿no? D1 y D2. Bien, entonces son cosas que ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna curiosidad? ¿No tienen curiosidad? Vamos a ver. El pie derecho, ¿por qué no se lo toma en cuenta? No se lo toma en cuenta por las características de la despolarización. Fíjate, aquí las cargas tienen esta dirección. En el pie derecho no hay influencia de cargas ni positivas ni negativas, ¿sí? El pie derecho sirve como tierra, ¿sí? En la mayor parte de las derivaciones también puede ir, en algunos casos, el pie derecho. Pero los electrocardiogramas no tienen manilla para el pie derecho, porque en realidad no tiene influencia de las cargas eléctricas, ni positivas ni negativas. El brazo derecho tiene influencia de cargas eléctricas positivas y negativas. El brazo izquierdo también. Y la pierna izquierda, cargas positivas, ¿no? Bien. Entonces, ahora hablaremos de... la interpretación ya electrocardiográfica, y vamos a hablar de algunas anomalías también del núcleo cardíaco a partir de el trazado del electrocardiograma. Pero vamos a hacer primero un análisis vectorial. ¿Qué es un vector? Un vector no es nada más que una flecha convencional, un vector, pero ¿qué es lo que está indicando esta flecha? La dirección
del flujo, el movimiento de algún elemento, de alguna fuerza, ¿sí? Podemos ver el flujo del viento, el flujo del agua, el flujo de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, este vector, en nuestro caso, nos está mostrando la dirección en la que fluye, en el que avanza la corriente eléctrica. Si tengo el interruptor que está allá, hasta ahí llega la corriente, ¿no es verdad? Y luego tiene que venir la corriente hacia los focos. Si apago en este momento el interruptor, la corriente va a estar llegando ahí y se va a bloquear, ¿sí? Si subo el interruptor, ¿qué va a pasar? La corriente va a avanzar por el cable y va a llegar hasta los focos y los va a prender. Entonces hay una dirección que sigue la corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica normalmente nos muestra las cargas negativas y las cargas positivas. La corriente eléctrica fluye desde cargas eléctricas negativas hasta cargas eléctricas positivas, ¿sí? Entonces la dirección de un vector va a ser siempre desde las cargas eléctricas negativas hasta unas cargas eléctricas positivas. Por eso la cabeza del vector, que es una flecha que está apuntando, nos está apuntando a las cargas eléctricas positivas, ¿sí? Por otro lado, el vector tiene también un tamaño. Este vector puede ser grande, largo, o puede ser pequeño, ¿sí? Si es pequeño, nos está mostrando un voltaje también pequeño, ¿sí? 0,1 milivoltios, por decir. Si es grande, nos está mostrando un voltaje grande, 100 milivoltios. Entonces, el tamaño del vector está directamente relacionado con la amplitud, con el voltaje de la corriente eléctrica que está fluyendo. No solamente entonces el vector nos indica la dirección, sino también el voltaje, ¿ya? Si ustedes observan aquí en este gráfico, vemos el vector resultante, es decir, la dirección del flujo eléctrico del corazón. ¿Dónde empieza la despolarización? En la aurícula derecha, en el nódulo sinusal. ¿Y dónde está el nódulo sinusal? Aquí, ¿verdad? Directamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Y va a dirigirse hacia el piso de la aurícula derecha. Recuerden que el corazón, desde el punto de vista anatómico, tiene esta, digamos, está ligeramente inclinado hacia la izquierda, ¿no es verdad? Incluso descansa sobre el diafragma, ¿no? Y se desvía un poquito hacia la izquierda. La punta, entonces, si este es el diafragma, aquí, ¿ven? El ventrículo derecho estaría ligeramente descansando sobre el diafragma. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que durante la inspiración, cuando metemos aire, ¿qué pasa? El diafragma baja y entonces el corazón suele bascular un poquito, hacerse un poco más, digamos, vertical. Y durante la expiración, cuando botamos el aire y en este lugar de una expiración forzada, el diafragma va a subir más y entonces el corazón se va a ir más todavía hacia la izquierda, ¿no? Bien, entonces, la dirección de la despolarización va a tener esta
digamos, va a ser esta. Va a empezar en el nódulo sinusal, va a bajar al nódulo auriculoventricular, luego va a ingresar al ventrículo y va a seguir a través del tabique. Fíjense cómo está el tabique, cuál es la dirección del tabique, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, el vector resultante va a tener esa dirección. La carga eléctrica entonces del corazón fluye de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Por eso es que cuando se empieza a despolarizar el corazón, ¿dónde se despolariza? En el lado derecho, ¿no es verdad? ¿Y qué es lo último que se va a despolarizar? La punta en el lado izquierdo, por decir. ¿Sí? Entonces, ahí va a estar, ¿a dónde va a apuntar el vector? Hacia las cargas positivas que están abajo. ¿Y desde dónde está viniendo el vector? Desde las cargas negativas que están arriba. Por eso esta es la dirección del vector. Tiene incluso un ángulo. Si ponemos aquí un círculo, vemos un eje exaxial, lo medimos en ángulos o en grados, el ángulo del vector, podemos encontrar una graduación, un grado de desviación normal que tiene este eje eléctrico. Bien, ahora vean, si bien tenemos este vector resultante, que sería el vector total, digamos, del corazón, la corriente eléctrica va fluyendo pues por todas las estructuras del corazón y va haciendo, digamos, ciertos movimientos que podemos observar en estas flechas, ¿no?, que nos muestran que hay unas direcciones, ¿no?, que la corriente eléctrica sigue, no en una línea recta exacta como está este vector, sino hay sinuosidades, hay ondas elípticas, ¿no?, que se van mostrando y que eso nos muestra momentos en el que el ventrículo, cuando se despolariza el ventrículo, primero que se despolariza el tabique, después se despolariza la punta, después las superficies. Entonces estas cargas eléctricas suelen ir cambiando de dirección. El vector va apuntando a un lado y a otro mientras la corriente va fluyendo, porque el corazón no es una estructura, un músculo largo y que la corriente va a ir. Es decir, si este fuera el músculo, por decir, la corriente empieza aquí y termina aquí, entonces es una flecha. El corazón no es así, el corazón tiene cavidades, hay un tabique, entonces se despolarizan zonas específicas del músculo conforme va avanzando la despolarización, ¿no? Y el vector va cambiando de dirección, como ustedes pueden observar. Tenemos, ¿no?, al principio la despolarización empieza en el tabique, pero luego se despolarizan las superficies endocárdicas, luego la punta, después las superficies epicárdicas recién. Entonces es así como el vector va cambiando de dirección. Ahora, el vector se expresa en grados. Si ustedes observan, esta es la dirección del vector resultante. Si este es una gráfica exaxial, ¿qué quiere decir esto? Que estamos viviendo en grados. Ahora, estos grados no empiezan 0 allá, sino 0 empieza aquí, a la izquierda, ¿ya? 0, 90, 180 y 270 grados, ¿ya? Y esto no es por capricho, la gradación empiece hacia la derecha, sino que está en base a las derivaciones, ¿sí?
y en especial las primeras derivaciones que tenemos que tener en cuenta son las derivaciones bipolares. Si ustedes recuerdan, las derivaciones bipolares forman un triángulo alrededor del corazón, ¿no es verdad? D1, D3 y D2. ¿Cómo están colocados los electrodos? En D1, el electrodo negativo está aquí, en el brazo derecho. El electrodo negativo en el brazo derecho, el electrodo positivo en el brazo izquierdo. En D2, el electrodo negativo en el brazo derecho y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Y en D3, el electrodo negativo en el brazo izquierdo y el electrodo positivo en la pierna izquierda. Así es como se colocan las derivaciones. Ahora, si nosotros trasladamos estas derivaciones, para empezar, si yo trazo el vector, vean, ¿cómo será el vector en D1? ¿Cuál será la dirección del vector en D1? Así, ¿no es verdad? Porque fíjense, está yendo desde las cargas negativas hacia las positivas. Entonces aquí tengo este vector, ¿sí? D1. En D2, ¿hacia dónde estará el vector? Hacia abajo o hacia la izquierda, porque está yendo del brazo derecho a la pierna izquierda. Y en D3 está yendo del brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. Entonces tiene esta otra dirección, ¿sí? Por eso el triángulo de Gödel expresa muy bien, ¿no?, estas características. Ahora, si yo traslado estas tres derivaciones a este círculo, ¿sí?, ¿dónde va a quedar D1? D1 va a tener esta dirección, ¿verdad? ¿No? ¿Y a dónde va a apuntar D1? A 0 grados. Y ahí empieza nuestro círculo, donde está apuntando D1. D2, ¿a dónde va a apuntar? Hacia ahí, ¿no es verdad? Y D3 va a apuntar así, partiendo de este triángulo. Miren, traslado. D1 lo traslado aquí. D2 traslado aquí. Y D3 traslado aquí. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ahora, este círculo entonces divide en 4 cuadrantes, está dividido en 4 cuadrantes, por decir, un cuadrante que apunta a 0 y que 0 en 90, un segundo que va a empezar en 90, otro en 180 y otro en 270 grados, ¿no? También podríamos distribuir estos grados de otra manera. 0 más, aquí tiene que ser más 90, aquí más 180 y allá menos 90 o más 270. Pero como esto es negativo, va a ser menos 90. ¿Ya? Bien. Ahora, haremos el traslado entonces de lo que son las derivaciones bipolares primero. Ya hemos visto entonces cómo el triángulo de Gödel está establecido, ¿no?, alrededor del corazón con los electrodos y el flujo de las corrientes eléctricas. Bien, entonces, si trasladamos
esas derivaciones, vamos a ver que D1 está apuntando hacia la izquierda, ¿no? En sentido horizontal. ¿Y cuánto tiene el vector de D1, la dirección de la corriente eléctrica? 0 grados. Primero terminaremos con las derivaciones bipolares. D2, fíjense, va a apuntar hacia abajo y hacia la izquierda, D2, y va a tener una graduación de 60 grados. ¿Cuánto era el vector resultante hace rato? 59, ¿no? Entonces, el vector resultante, si quieren, estaría por aquí, al lado del vector de D2. Son muy parecidos, porque van a ver la dirección también de la despolarización es la de D2. ¿Y recuerdan cuál es el voltaje más grande de las tres derivaciones bipolares? D2. ¿Y por qué? No es casual, ¿verdad? Porque tienen la misma dirección de todos los vectores. Exactamente está yendo en el mismo sentido esta despolarización. Por eso su voltaje es el mayor de las tres derivaciones. ¿Verdad? D3, si traslado de allá, voy a tener que es el D3. ¿Cuánto es la graduación? 120 grados. Está apuntando entonces hacia abajo y hacia la derecha. ¿Verdad? Esas son las tres derivaciones bipolares. Pero también podemos observar las otras tres derivaciones de las extremidades. Las unipolares, ABL, ABL y ABL. ¿Dónde está el electrodo? Un solo electrodo, ya no son dos electrodos. Un solo electrodo explorador en ABR. En ABR. ¿Dónde está colocado? Si quieren, en el brazo. ¿Y qué dominio hay aquí? De cargas negativas. Entonces, fíjense, el vector está apuntando hacia las cargas negativas, hacia el brazo derecho, hacia arriba. ¿Cuánto va a ser la graduación de ABR? 210 grados. ¿Sí? Apuntando arriba hacia la... En cambio, L, donde estamos, ABL, está apuntando dónde está el electrodo positivo, en el brazo izquierdo. Entonces, ¿hacia dónde está apuntando? Hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? Aproximadamente menos 30 grados. ¿Y hacia dónde está apuntando ABF? Hacia abajo, ¿no es verdad? ¿Dónde? A la pierna izquierda. Y aquí, vean, vamos a tener que 90 grados es el vector de ABF. Vean, de arriba ABF, hacia abajo, 90 grados. Apunta hacia 90 grados. Bien, esto tienen que repasar y acordarse de estas direcciones, porque después vamos a ir observando cómo se calcula el eje eléctrico del corazón y de dónde salen los voltajes para cada una de las derivaciones. Bien, ahora nos ocuparemos de ver por qué se dibuja, cuál es el origen de las ondas del electrocardiograma. Vamos a ver cómo se dibuja el QRS en primer lugar, el complejo QRS. Recuerden, alguien tiene una de esas toallitas, si no es comprarse un paquetito de esas toallas, porque si no les pido a ustedes o alcohol o algo. Esta toallita. La próxima vez con las niñas. Gracias.
Esto limpia bien. Porque ya nuestras pizarras están viejas. Yo creo que ojalá que para la próxima acreditación cambie. Ya pasó la acreditación, ya pasaron las elecciones, ya no hay esperanza de que nada cambie. ¿Ah? No, pero con esto vean súper bien, ¿no? Estas toallitas limpian súper bien. No les voy a traer las toallitas. Esto está bienísimo. Y aquí en especial, esto tengo que limpiar. Aquí no quede. Muy bien. Veremos la despolarización del ventrículo. ¿Sí? Si observamos esta gráfica, si ustedes pueden seguir con sus libros también, vamos a ver que cuando el potencial de acción llega al ventrículo, llega a través de digamos, primero atraviesa el haz penetrante, nos llega al tabique e inmediatamente se divide en dos ya dentro del recinto. La rama derecha y la rama izquierda del haz de His. Y estas dos siguen paralelas aquí, al tabique, ¿no? Y por ahí van avanzando la despolarización. Entonces, lo primero que se despolariza va a ser el tabique, ¿sí? Luego, una vez que se ha despolarizado el tabique, voy a luchar mi corazón aquí para hacer un poco más grande, ya solamente haremos los dos ventrículos. Y la fiesta, ¿no? Bueno. Bien, lo primero que estas dos ramas que van a empezar a despolarizar, ¿no? Fíjense, entonces se va a despolarizar ¿qué? El tabique. Los dos lados del tabique, ¿sí? Hacia el ventrículo izquierdo y hacia el ventrículo derecho. Se va a despolarizar. Como esta es una cámara, ¿no? Estas paredes todavía no se han despolarizado, porque lo primero que se está despolarizando es el tabique, el músculo que está en contacto con quién, con las fibras de Purkinje, ¿no? Con el haz de His. Entonces, lo primero que se despolariza, estas paredes de aquí del frente, aquí hay sangre, estas todavía no están despolarizadas. Luego se va a despolarizar recién esta parte, ¿sí? Va a continuar entonces la despolarización por las superficies endocárnicas. Toda la parte interna entonces de las cámaras ventriculares se va a despolarizar. Y una vez que se haya despolarizado la parte interna, va a empezar a avanzar la despolarización hacia la punta del corazón. ¿Sí? Hacia la punta. Luego, la punta va a avanzar por la superficie externa, por la masa muscular ya que está afuera del corazón, que rodea las cámaras, ¿verdad? Y va a ir despolarizándose. Y la última parte del corazón que se va a despolarizar es la base del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué del ventrículo izquierdo y no del ventrículo derecho? Porque el ventrículo izquierdo tiene más masa muscular, está más desarrollado el ventrículo izquierdo porque hace más fuerza. El ventrículo izquierdo tiene que generar una fuerza mayor para llegar a 120 milímetros de mercurio de presión. En cambio, el ventrículo derecho solamente tiene que llegar a 25 milímetros de mercurio de presión. Entonces, la fuerza del ventrículo izquierdo o derecho es menor y la masa también es menor. No es lo mismo
músculos de una persona que alza 200 kilos y uno que alza 50, ¿no? Vean, vos alzas 50 kilos, ni siquiera alzarás. Si caben, puedes alzar, seguramente, pero no va a poder alzar 200. ¿Cómo será la musculatura del que va a alzar 200 kilos? Tipo así, ¿no? De esos que tus músculos están exactamente, esa es la comparación entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo tiene que ser ultra bajo y el ventrículo derecho otro, ¿no? Entonces, vean, esta masa es mayor, por eso el ventrículo derecho o izquierdo todavía tarda más en despolarizarse. ¿Está claro? Bien, entonces, ahora veamos. Aquí hay una sucesión de tiempos que van a ir pasando en la despolarización del ventrículo, pero también de cargas eléctricas que se van a ir sucediendo a partir de que se vaya despolarizando el ventrículo. Si ustedes observan, a ver, primero, si estamos en un electrocardiograma, ¿sí? Y ¿qué es esta línea en el electrocardiograma? La isoeléctrica. La isoeléctrica significa o que el ventrículo, el músculo cardíaco en general, está totalmente despolarizado o está totalmente repolarizado. En las dos circunstancias no hay flujo de iones, ¿sí? Entonces no hay vector, no hay una dirección del vector, ¿sí? No hay ni cargas eléctricas positivas ni negativas. Ahí está todo está en quietud, por decir. Por eso estamos en la isoeléctrica, ¿sí? Antes de la despolarización del ventrículo, entonces estamos en una isoeléctrica. No hay ondas positivas ni negativas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando la despolarización llega al ventrículo y se empieza a despolarizar el tabique? Entonces sí ya se empieza a dibujar la onda E, ¿sí? La onda E. Si ustedes observan, en todas las derivaciones D1, D2, así que ven aquí, por ejemplo, en D1, D2 y D3, aquí arriba. Pongo este ejemplo porque arriba no estamos viendo bien, pero también tiene D1, D2 y D3, ¿no? Fíjense, ni bien se despolariza el tabique, ahí ya se empieza a observar las tres ondas de despolarización en D1, D2 y D3 y los vectores que se van dibujando. Pero si ustedes observan, estos vectores son cortitos, chiquititos, en otras palabras, en el gráfico de arriba. ¿Qué momento es este de la despolarización del ventrículo? A los 0,01 segundos. Esto ocurre a los 0,01 segundos después de que ha llegado la despolarización al ventrículo. Se despolariza el tabique. Y si ustedes observan, los tres vectores, tanto de D1, de D2 y D3, son pequeños. Y si ven aquí al lado, en D1 se vaya dibujando la onda R. A ver, creo que voy a venir aquí. Bien, fíjense, en D1 ya se va dibujando la onda R. ¿Estamos? Y el vector también se va dibujando, apuntando hacia dónde, hacia cuántos grados, 0 grados, ¿no es verdad? Ya se va dibujando el vector, apuntando hacia 0 grados. Bien, esto es en 0,01 segundos. D2 también, fíjense cómo la onda R se empieza a dibujar.
Y el vector también en D2 empieza a ser francamente ya ¿no? observable. Es mucho más potente que en D1, D2, ¿sí? Es más grande también la onda R. Si ustedes observan, es más larga aquí ya la onda R. Y en D3 también observamos que el vector empieza a dibujarse. Y aquí también lo tenemos, perdón, en la onda, en D3 también se empieza a dibujar la onda R. En las tres derivaciones, cuando se ha despolarizado el tabique, tenemos que la onda R ya ha empezado a dibujarse, porque los tres vectores están presentes. Y finalmente, este es el vector resultante, el vector de las tres derivaciones, el vector resultante de todo el músculo cardíaco, y observamos que este vector todavía es corto. ¿Por qué es corto? Porque apenas se está despolarizando el tabique, pues también es una superficie corta. Bien, 0,02 segundos después de haberse iniciado la despolarización, una centésima de segundo después, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, los vectores de cada una de las derivaciones ya son más grandes. ¿Por qué? Porque ya no solamente se ha despolarizado el tabique, sino ya se han despolarizado las superficies endocárdicas. También se han empezado a despolarizar las superficies endocárdicas. Este vector que antes era corto, ahora ha crecido más todavía, ¿sí? Y también los vectores de cada uno, de cada una de las derivaciones. Vean, D1 es más grande en B que en A, D2 y D3 también. Y el complejo QRS, vean, la onda R en este punto ya es más alta en D1, más alta todavía en D2 y más alta en D3, ¿sí? Ahora, vayámonos a el gráfico C. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si ustedes observan, en D2, en el gráfico B, todavía en la punta del corazón no está despolarizada, ¿no? Por eso es que este vector es largo, está apuntando a esta parte que está positiva. En C, ya observamos que la punta del corazón ya está despolarizada. Luego, no solamente se ha despolarizado la superficie endocárdica, sino también ya la punta del corazón. Pero todavía las superficies epicárdicas no están despolarizadas, ¿verdad? Las superficies más claras no están todavía despolarizadas, ¿sí? ¿Y qué observamos con el vector? Que se ha hecho más corto, ¿sí? ¿Verdad? Porque estas superficies que no están despolarizadas hacen que el vector sea corto. ¿Esto cuándo ocurre? 0,035 segundos después de haber empezado la despolarización. Ya tenemos entonces despolarizados el tabique, las superficies endocárdicas y la punta. Y el vector general se ha empezado a cortar. Y también, si ustedes observan, los vectores en D1, D2 y D3 son más pequeños que en el gráfico B. Los tres vectores han empezado a achicarse. ¿Y qué está sucediendo con el complejo QRS que se está dibujando aquí? La onda R ha empezado a bajar. Fíjense, en las tres derivaciones la onda R ya está bajando, ¿sí? Ya se ha dibujado entonces la onda R. ¿Cuál había tenido mayor potencia en voltaje? D2, ¿no? Y D3 y D1 son más pequeños. Según la ley de Hidógen, si sumamos esto
más esto, vamos a tener esto. ¿No es verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿ven? Ya se ha despolarizado. Y el vector, ya se ha despolarizado la punta y el vector se va achicando. Luego pasamos al gráfico D. Esto nos muestra que prácticamente aquí ya se ha despolarizado toda la superficie epical. No solamente el tabique, la superficie endocárdica, la punta, sino también ya toda la superficie epicárdica del corazón, excepto esta partecita de aquí, que les decía hace un momento, esto de aquí, que porque el corazón izquierdo tiene una masa más grande, la base del ventrículo izquierdo todavía no se ha despolarizado, es lo último que se va a despolarizar. ¿Y hacia dónde está apuntando el vector? Entonces aquí, hacia esta superficie, que es la única que tiene, ¿qué cosa? Cargas positivas. ¿Y hacia dónde apunta el vector? Hacia donde están las cargas positivas. ¿No es verdad? Todo el corazón está ya despolarizado. Digamos, aquí ya hay dominio de cargas negativas. Todo aquí. Pero aquí todavía hay cargas positivas. Y hacia ahí está apuntando el vector. Fíjense cómo el vector ha cambiado de dirección. ¿Sí? Ya no está apuntando de arriba a abajo y de derecha a izquierda. Ahora está apuntando hacia arriba, hacia la izquierda. Y si observan aquí cómo ha caído, ¿qué cosa? El trazado. ¿Y hacia dónde ha ido el trazado? En D2 y en D3, por debajo de la isoeléctrica. O sea, entonces, ¿y quién se está dibujando aquí? ¿Quién es esta onda que empieza a aparecer? La S. Vean, la onda S no es una onda de repolarización, no es una onda, digamos, que nos indique que el corazón ha cambiado de cargas. No, solamente ha cambiado la dirección del vector. Por eso es que se dibuja la onda S. Sigue siendo entonces una onda de despolarización, porque todavía el corazón se está despolarizando. Falta solo esta partecita para que termine de despolarizarse. Por eso es que empieza a dibujarse la onda S. ¿No es verdad? Está cayendo ya el voltaje, digamos, y el vector resultante ya es pequeño, pequeñito. Y fíjense los vectores resultantes en las tres derivaciones. Es la única derivación que se mantiene positivo. ¿En dónde es? En D1. Fíjense, en D1 está apuntando a cargas positivas, normal, hacia 0. D2, ¿hacia dónde debería estar apuntando? Hacia cargas positivas, que son, ¿cuánto? Aquí, 60. Y D3, hacia cargas positivas, 120. Pero fíjense ahora los dos vectores, este y este, ¿hacia dónde están apuntando? Hacia arriba, hacia cargas negativas. ¿Sí? Entonces, estos dos vectores también se han negativizado. ¿Sí? Pero no es porque haya una despolarización, sino que ha cambiado la dirección del vector. ¿Sí? Bien. Esto ocurre 0,05 segundos después de haber iniciado la despolarización. Y finalmente estamos en el gráfico E. ¿Qué ocurre? Si vemos el ventrículo está totalmente despolarizado, ¿no? ¿Sí? Ya no hay ninguna zona del ventrículo que no se haya despolarizado. Entonces, yo les decía hace un momento, la isoeléctrica representa al ventrículo o totalmente repolarizado o totalmente despolarizado, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde llegan todos los trazos de las tres derivaciones? ¿Fíjense? Todos llegan a la isoeléctrica, vuelven a la isoeléctrica.
Entonces, vamos a ver que aquí se ha dibujado el complejo QRS en D1, que se ha dibujado el complejo QRS en D2 y el complejo QRS en D3, ¿sí? Y además, aquí desaparece el vector, porque ya no hay vectores de las derivaciones. Ninguna de las derivaciones ya tiene vectores, porque ya no hay movimiento de carga. Tampoco hay el vector resultante, desaparece. ¿Hasta qué momento? Hasta que vuelva la despolarización, ¿no? Ahora, aquí hay que... ¿Está claro todo esto? ¿Sí? ¿Cómo va avanzando entonces la despolarización y cómo se van dibujando, ¿no?, los trazos del electrocardiograma cada centésima de segundo que va pasando desde que inicia la despolarización del ventrículo? Entonces, empieza la despolarización del ventrículo, lo primero que se despolariza es el tabique a los 0,01 segundos, ¿no? El vector todavía es corto, está apuntando hacia abajo, y si observamos los vectores de cada una de las derivaciones también son cortos, ¿no? D1, D2 y D3. Y si observamos el complejo QRS que se va dibujando, vemos la onda R pequeña todavía en D1, en D2 y en D3. 0,02 segundos después ya se ha despolarizado la superficie endocárdica, pero todavía queda la punta por despolarizarse. El vector se ha hecho más grande. También podemos observar que los vectores del D2, D1 y D3 están más grandes, ¿no? Y también observamos que el complejo QRS, la onda R, va siendo más grande, va creciendo en las tres derivaciones. 0,035 segundos después, ya vemos que se ha despolarizado la punta, pero quedan las superficies epicárdicas. El vector resultante se ha achicado. También se han achicado los vectores de las tres derivaciones y va cayendo. La onda R ya no es tan amplia, ya no es tan potente, va bajando. Esto está en directa relación con estos vectores. Ahora, va bajando en las tres. 0,05 segundos después ya está despolarizado prácticamente todo el ventrículo, excepto esta parte. Ahí es donde cambia de dirección el vector y vemos que los vectores de las tres, en especial de D2 y D3, han cambiado de dirección, se han invertido, ya no están apuntando hacia cargas positivas, sino hacia negativas. Y también el vector resultante ha cambiado de dirección, porque está apuntando hacia estas cargas negativas, ¿no? O positivas, perdón, hacia estas cargas positivas. ¿Y qué observamos en el trazo del electrocardiograma? Que empieza a dibujarse la onda S, ¿no? Ya por debajo de la isoeléctrica, por este cambio de la dirección del vector, está por debajo de la isoeléctrica. Y finalmente 0,06, aquí anotaremos 0,06 segundos, está totalmente despolarizado el ventrículo, ¿sí? Ya no hay cargas eléctricas que circulen, todo vuelve ¿a dónde? A la isoeléctrica, desaparecen los vectores de cada una de las derivaciones y desde luego ya no hay vector resultante también, porque ya está totalmente despolarizado. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, vamos a ir observando después que cuando tenemos el electrocardiograma, nosotros podemos dibujar estos vectores. Si yo tengo el electrocardiograma, puedo dibujar cada uno de los vectores de las derivaciones y dibujar también
el vector resultante. ¿Sí? Porque ¿dónde voy a observar la dirección del vector en D1, D2 y D3? Si tengo el electrocardiograma, ¿hacia dónde estará apuntando el vector en cada una de esas derivaciones? ¿Ah? ¿Cómo es? En D1, por ejemplo, ¿hacia dónde estará apuntando? Hacia la izquierda, ¿no es verdad? Eso se está apuntando hacia la izquierda cuando veo qué característica de D1 en el electrocardiograma. Que D1 es positivo. Pero, ¿qué pasa si D1 es negativo? Porque puede salir D1 negativo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde está apuntando el vector? Entonces, el vector estará apuntando hacia cargas negativas. Cuando yo veo el electrocardiograma, yo tengo una idea de lo que está pasando con el vector de cada una de las derivaciones, pero también del vector resultante. Porque vean, cuando aquí en las flechitas, ¿no? Que nos muestran los vectores de cada una de las derivaciones. Y estas líneas interlineadas que unen, ¿no? Un punto, que determinan un punto que me está dando el vector resultante. Entonces también voy a calcular la dirección del vector resultante. Normalmente, entonces, cuando las derivaciones están tal y como las hemos aprendido hasta ahora, ¿hacia dónde está apuntando el vector resultante? Hacia abajo, hacia la izquierda, a 59 grados, ¿no? Bien. Ahora, ¿de dónde voy a sacar los voltajes, por ejemplo, de cada una de las derivaciones para poder hacer estos cálculos del vector? ¿De dónde? Del electrocardiograma, ¿no? Esta es la isoeléctrica, ¿no? Pero por encima de la isoeléctrica hay líneas horizontales. ¿Y qué representan estas líneas horizontales? El voltaje. Entonces, si esto es 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Este voltaje, ¿cuánto será? De 0,6 milivoltios. Si yo lo traslado aquí al vector, ya sé que el vector es 6 milivoltios, 0,6 milivoltios. Entonces podría también hacer una conversión. Cada 0,1 milivoltios en mi regla que voy a tener para medir el gráfico que estoy haciendo, 1 milivoltio va a ser 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, todo este va a ser, ¿no? Ya, de mi círculo. Entonces, ya sé que tiene 0,6 milivoltios. Y si yo le asigno a cada milímetro aquí también, en mi regla, 0,1 milivoltio, entonces contaré 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ya sé que mi vector ha llegado hasta aquí. Ese es el tamaño del vector. ¿Está claro? Porque ¿dónde vamos a ver los milivoltios? En los cuadraditos chiquitos que van hacia arriba, ¿no es verdad? En el eje vertical. Bueno, todo esto es lo que hemos dicho y hemos hablado así, no hay más. Sí. ¿Qué? ¿Alguna consulta? Bien, ahora ya no. Nos vemos. Ahora, fíjense, mañana vamos a ver la repolarización. ¿Y por qué la onda T, siendo una onda de repolarización, es una onda negativa? ¿O es una onda, perdón, positiva? ¿Sí? La onda T, ¿cómo se dibuja? Por encima de la isoeléctrica. Pero esta no es una onda de despolarización, sino es una onda de repolarización. Mañana, con este cuadro, vamos a tratar de descifrar por qué se dibujan estas ondas. Solo que
Bien, mañana seguís. Un momento, compañeros, no se vayan, por favor, todavía. Un segundo.